también 66 pacientes y muchos de ellos refractarios a lenalidomida, a bortezomib y con trasplante previo, con una toxicología similar a la previa. Y como se ve, las respuestas pueden variar en aquellos pacientes que son naïf a bortezomib o que no han recibido bortezomib a casi un 90%, pero aquellos pacientes que son refractarios pueden rescatarse a un 20-30%. Ese es el primer punto. Entonces yo creo que todavía en actualidad no tenemos los elementos para usar medicina en precisión en hematología, en mieloma múltiple, pero se dibuja posiblemente tratamientos que se puedan enfocar a pacientes con translocación 11-14 o si podemos medir el BSL2 contra los otros componentes de la cascada apoptótica. El segundo punto es que si realmente necesitamos obtener remisiones completas profundas para poder llegar a la enfermedad mínimo residual. Y desde luego sabemos de los estudios de trasplante franceses del 90 y del 99, en donde se comparan trasplante contra tratamiento estándar o doble trasplante contra trasplante único, donde aquellos pacientes que tienen el mejor pronóstico son aquellos que tienen una citorreducción más profunda. Obviamente esto se ve también en el estudio británico, en donde se ve que el pronóstico de supervivencia es mayor mientras mejor es la citorreducción, y esto ya con medidas más sensibles como la citometría de flujo. Vale la pena mencionar que recientemente se han publicado estudios en enfermedad en recaída y en enfermedad refractaria con daratumumab, lena o dexa, o daratumumab, Velcade y dexa. Y se ve en este caso el estudio Pollux, en donde se compara lena-dexa contra lena-dexa daratumumab, en donde el grupo que recibió el daratumumab tuvo mejores supervivencia libre de progresión y mejor respuesta global, con mejor remisiones completas. Pero lo que es más importante es que aquellos pacientes con el triplete de anticuerpo monoclonal contra CD38 en comparación con la lena y la dexa, pudieron llegar a una enfermedad mínimo residual negativa. Y uno ve que la supervivencia libre de progresión es idéntica si uno llega a enfermedad mínimo residual negativa, ya sea con lena-dexa o sea con lena-dexa con el anticuerpo monoclonal. Entonces no importa en mi manera de pensar qué elementos se utilicen para el tratamiento, sino lo importante es llegar a enfermedad mínimo residual, en este caso para supervivencia libre de progresión, en este caso comprobado con lena y anti-CD38, pero si lo combinamos con bortezomib se ve exactamente lo mismo. Bortezomib, Dara, con enfermedad mínimo residual negativa les va exactamente igual que aquellos pacientes que tienen Bortez-Dexa sin el anticuerpo monoclonal, siempre y cuando hayan llegado a la enfermedad mínimo residual negativa. Entonces creo que son argumentos suficientemente poderosos para poderlos convencer que es importante llegar a enfermedad mínimo residual negativa, y lo importante es ya manejar la toxicidad asociada con eso, y eso se puede también aplicar a aquellos pacientes que son de enfermedad de edad avanzada, siempre y cuando tengan un índice de desempeño apropiado. ¿Cómo llegar a esto? Sería la siguiente controversia. Efectivamente, hay muchos mecanismos para inducir, varios esquemas de inducción. Esto es un menú de varios, incluyendo el CyBorD, todos alcanzando una remisión completa de un 30%, nuestra experiencia con el BIRD, que llega casi a un 40%, pero los que mejores desempeñan son aquellos que combinan carfilzomib con lenalidomida y dexametasona. Y en este caso quiero hablarles un poco de por qué carfilzomib es mejor agente en este caso. La experiencia del Endeavor, que es experiencia en enfermedad en recaída, que compara carfilzomib dexa contra Velcade dexa en más de 850 pacientes,
ofrece resultados, tomando en cuenta que se utiliza una dosis más alta a la aprobada por la droga, en este caso una primer dosis de 20 miligramos por metro cuadrado, seguido por 56 miligramos por metro cuadrado, y se ve que la respuesta libre a progresión es superior en aquellos pacientes que reciben carfilzomib que aquellos pacientes que reciben bortezomib, y esto es en cualquier subgrupo de pacientes que se ven de alto riesgo citogenético, trasplante o no, bortezomib o no, lenalidomida o no, o incluso en doblemente refractario. El trabajo se está publicando ahorita, pero hay una actualización de este estudio en donde se ve ya ventaja de supervivencia a aquellos pacientes que reciben el carfilzomib. Luego, en tanto se habla de la toxicidad de esta droga, y quiero mencionar de que si ven las curvas no se separan hasta después del ciclo 12, indicando que para entonces ya se perdió mucho la dosificación de bortezomib, particularmente porque no se puede tolerar, ya que 20% de los pacientes ya lo abandonaron por la neuropatía periférica intolerable, mientras que tanto el carfilzomib se puede mantener a mucho más largo plazo, porque no tiene esta toxicidad. Pero hay que mencionar también de que existe cierta toxicidad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, que se compara apropiadamente con el bortezomib, y se puede manejando particularmente con intervención temprana la hipertensión arterial, y se puede ajustar las dosis, uno puede mantener la dosis a largo plazo, y afecta solamente a 5 a 6% de los pacientes, mientras tanto la neuropatía periférica afecta casi a un 50% de los pacientes. Entonces, cuando se incorpora esto a la inducción, uno puede ver unas respuestas globales de un 90%, y más importantemente uno puede llegar a tener enfermedad mínimo residual, ya sea por citometría de flujo o por estudios moleculares, de más de un 97% cuando se combina con trasplante. Ahora, y esto va a beneficiar igualmente a cualquier paciente con citogenética de alto riesgo o de buen riesgo. Lo importante para el pronóstico es haber llegado a enfermedad mínimo residual negativa. En este caso, con KRD seguido de trasplante, aquellos pacientes que entraron a enfermedad mínimo residual negativa tuvieron una supervivencia mucho más elevada que aquellos que no la llegaron, y la supervivencia de libre progresión se reduce a un 77%. Entonces, estamos hablando de trasplante también como una herramienta, ya no como una parte del tratamiento, sino una herramienta para poder llegar a una citoreducción efectiva. Generalmente las tradiciones anteriores era que no vamos a trasplantar a cualquier paciente que no haya respondido efectivamente a la inducción. Yo quiero hacerles cambiar esa opinión, porque si el trasplante es una herramienta que puede cambiar la profundidad de la respuesta de una PR a una CR o incluso a una enfermedad mínimo residual negativa, no importa tanto cuál ha sido la inducción, la respuesta a la inducción, si uno puede llegar a esa citoreducción efectiva. En este caso, el grupo español reporta en este estudio ya de varios años, una década, que aquellos pacientes que entran en remisión completa pueden tener más de 10 años casi totalmente curados de esta enfermedad, y afecta aproximadamente 10 a 15% de los pacientes. Entonces, efectivamente, si uno puede llegar a una remisión completa profunda con trasplante o sin trasplante, uno puede llegar a ese grupo. El nuevo estudio francés que compara inducción de lena, dexa, bortezomib, seguida de lena, bortezomib, dexa, permite ver de que aquellos pacientes que se trasplantaron post-inducción y aquellos que usaron trasplante solamente en rescate,
tuvieron una supervivencia libre de progresión superior a aquellos que son trasplantados, pero no hay diferencia en términos de la supervivencia global. Entonces, cuando uno ya decide trasplantar al paciente, uno tiene que tomar en cuenta que el trasplante tardío puede rescatar pacientes y no es necesario una gran ventaja de supervivencia global. Pero llegamos al primer punto que quise hacer, que es cuál es el impacto de la enfermedad mínimo residual negativa en este caso. En este caso vemos que aquellos que tienen una enfermedad mínimo residual negativa les va mejor que aquellos que tienen todavía enfermedad marcadamente posible. Pero si uno ve las curvas comparadas en términos de, en azul, trasplantados o no trasplantados, con una inducción de triplete, aquellos que no fueron trasplantados, efectivamente, llegar a la enfermedad mínimo residual negativa es la que hace la diferencia, no es el trasplante lo que hace la diferencia. Lo mismo uno puede hacer cuando uno pregunta si efectivamente, si 2 trasplantes son superiores o consolidación por trasplante es importante, o si bien solamente el mantenimiento es importante. Se acaba de reportar este estudio en el último ASH, el estudio Stamina, donde se comparan estos 3 grupos, mantenimiento post-trasplante, consolidación post-trasplante seguido de mantenimiento o un doble trasplante seguido de mantenimiento. Y tengo varias curvas en las diapositivas, pero no vale la pena mencionarlas porque todas son idénticas. Alto riesgo, bajo riesgo, edad y otros factores. Todos se ven idénticos en estas curvas, son idénticas en los 3 grupos. Ahora, la pregunta es ¿mantenimiento o no mantenimiento? Y también ustedes conocen varios estudios, el estudio norteamericano de la CALGB o el estudio de los franceses o el estudio italiano, pero vale la pena mencionar el análisis del meta-análisis de esos 3 estudios.